Hola estimados, el tema de este día son las técnicas de oralidad, concentradas en la vista pública del proceso penal común. Antes de entrar de lleno a dicho tema, quiero crearles un preámbulo con respecto a cómo en nuestro sistema jurídico en la República de mi hermoso El Salvador comienzan a funcionar las técnicas de oralidad. Ello en razón de que nuestros sistemas procesales hasta antes de 1994 eran prácticamente de forma general tramitados por escrito. Es decir, que en 1994 comienza a darse una evolución en nuestro sistema jurídico muy importante, ya que entra en vigencia el Código Procesal de Familia, en el cual comienzan a utilizarse las técnicas de oralidad, ello con la finalidad de darle celeridad, de darle agilidad y darle hasta cierto punto también un poco de realce al principio de publicidad de cómo se realizan ciertas actuaciones por los funcionarios judiciales en El Salvador. Ahora bien, habiendo hecho ese preámbulo, quiero mencionarles que posteriormente, en 1998, entra en vigencia un nuevo Código Procesal Penal. Un nuevo Código Procesal Penal que viene a derogar el que se encontraba vigente desde 1973 o 1974. El Código Procesal Penal de 1973 y 1974 tiene ciertas particularidades, porque en ese código, por las actuaciones que realizaba el juez, se podía confundir cómo el juez tomaba cierto partido o se prejuiciaba en sus actuaciones, ya que él recolectaba la prueba. Es decir, que hasta ese momento no había una distinción muy clara de la separación del juzgador y de la persona que realizaba las actuaciones para recolectar los elementos probatorios y acusar al imputado. Ya con la reforma de 1998 se da una separación clara y se le dejan ciertas atribuciones a la Fiscalía General de la República con respecto a recolectar y a recabar los elementos probatorios necesarios para poder acusar a las personas que se encontraban implicadas en algún delito o a las personas de las que se sospechaba que habían cometido algún delito. Es por tal razón que el Código 1998 es bien relevante, porque este código viene a establecer no solo la utilización de las técnicas de oralidad, sino que también viene a separar la función del fiscal general de la República con respecto a la función del juzgador. Y de esa manera el juzgador evita tener ciertos prejuicios con respecto al imputado o en relación a la víctima al momento de recolectar los elementos probatorios. Claro, ello no debe confundirse desde ningún punto de vista con el principio de inmediación. El principio de inmediación, como ya lo habré dicho en algún otro video, significa efectivamente que la prueba es recolectada y producida en presencia de un juzgador, en presencia del juez, una figura jurídica que viene a determinar de forma clara y efectiva imparcialidad con respecto a sus actuaciones y con respecto a cómo se valora lo que ha configurado la Fiscalía General de la República en relación al imputado y en relación a la víctima. Bueno, habiendo hecho ese preámbulo, quiero determinar ahora que en el proceso penal común, como lo habré dicho en algún otro video anterior, en la primera instancia tiene tres etapas. La etapa donde interviene el juez de paz, la etapa donde interviene el juez de instrucción o de primera instancia y la etapa donde interviene el juez de sentencia. En esas etapas, el legislador ha considerado a bien que se realicen ciertas actuaciones de forma oral. En la audiencia inicial se realiza una primera actuación de forma oral que es en la audiencia inicial. En esa audiencia inicial, el juez viene a tener un primer acercamiento con el proceso, un primer acercamiento con el imputado y con la víctima. Ojo, en estas audiencias el legislador ha establecido que no necesariamente tiene que estar el imputado y la víctima presente para que se lleve a cabo dicha audiencia. Sin embargo, lo mejor sería que todas las partes procesales intervinientes pudieran estar presentes, ya sea Fiscalía General de la República, ya sea la defensa del imputado, el imputado mismo y la víctima. ¿Cómo se desarrolla la audiencia inicial? En la audiencia inicial, el juez comienza
saludando a las partes, obviamente, y comienza a intimar al imputado. Vamos a ver durante el proceso penal común que el imputado es intimado varias veces. El imputado es intimado varias veces porque esa intimación hace del conocimiento del imputado cuál es el delito que se le está atribuyendo. De esa manera la intimación va a ser casi que necesaria y obligatoria por parte de los funcionarios judiciales hacerlo saber en dichas actuaciones, porque de esa manera se viene a garantizar y se viene a amplificar lo que es el derecho de defensa del imputado. No hay mejor garantía del derecho de defensa de una persona procesada que esta persona sepa con claridad cuál es el hecho ilícito que se le está atribuyendo y cuáles son los elementos probatorios que se han aportado dependiendo de la etapa procesal en que se encuentren, es decir, hasta ese momento procesal, para poder determinar de forma clara por qué se le va a considerar o no responsable del ilícito penal que se le atribuye. Es por ello, mis estimados, que en la audiencia inicial se le intima al imputado para hacerle saber el delito, para hacerle saber qué es por lo que se le está procesando. Posteriormente, los jueces, aquí quiero ser un poco flexible con lo que les voy a explicar. No quiero que ustedes cierren su mente a pensar que hay fórmulas hasta cierto punto que son completamente cerradas. Claro está, habrán procedimientos que el legislador ha establecido que tienen que realizarse de una manera, pero habrán otros que no necesariamente se realicen así, donde el juez, el juzgador va a tener un margen de actuación un poco mayor. Uno de ellos es en la audiencia inicial. Hay muchos jueces de paz que comienzan con una etapa incidental. Es decir, le dan la palabra tanto a la Fiscalía General de la República como a la defensa después de haber intimado al imputado para que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa planteen los incidentes que consideren necesarios hasta ese momento procesal. Con respecto a ello, mi criterio muy personal, no quiere decir que esto sea una verdad absoluta completa, es que esa etapa incidental debería ser posterior a la primera intervención de Fiscalía General de la República. ¿Por qué razón? Porque Fiscalía General de la República podría en su primera intervención querer establecer una ampliación de la acusación, querer establecer ciertas circunstancias que hasta el momento no han sido conocidas por el defensor. Es decir, que con esa primera intervención de la Fiscalía General de la República venimos a centrar en una posterior etapa incidental todos los aspectos que vienen a ser concernientes con respecto al delito. Algo que quizás no hubiese podido ser conocido por la defensa si damos la etapa incidental antes de la primera intervención de Fiscalía General de la República. Es decir, que damos una primera intervención de la Fiscalía General de la República, posteriormente damos la oportunidad de una etapa incidental, luego se resuelve la etapa incidental, posteriormente que se haya resuelto la etapa incidental, se le da la palabra a la defensa. Ojo, la etapa incidental es como una pequeña burbuja. Pensemos en lo siguiente, viene Fiscalía General de la República y en su primera intervención plantea los hechos. En su primera intervención, en esa audiencia inicial, dice, el delito es tal, los elementos probatorios que tenemos hasta este momento procesal son los siguientes, y por tal razón consideramos al imputado responsable de dicho ilícito penal y hace sus peticiones, que se pase instrucción, que el imputado continúe en detención provisional, o que el imputado se le imponga la detención provisional, porque hasta ese momento está en una detención del término de inquirir, que se le imponga la detención provisional. No en todos los delitos es procedente la detención provisional. Ya veremos en algún otro video que realiza posteriormente que la detención provisional solo será procedente para aquellos delitos que el legislador considere graves o bajo circunstancias especiales, tal como lo regula el artículo 329-330 del Código Procesal Penal. Bueno, después de que el fiscal ha planteado todas sus solicitudes, se da la etapa incidental, y ahora la etapa incidental es como una burbuja extra en esta audiencia. Digamos, la defensa plantea sus incidentes, posteriormente se le corre traslado a la fiscalía, es decir, se le da la palabra a la fiscalía con respecto solamente a esos incidentes. Es decir,
los incidentes planteados por la defensa, se escucha a la fiscalía para que conteste esos incidentes y posteriormente el juez resuelve solamente esos incidentes. Una vez resueltos esos incidentes, se le da la palabra a la defensa para su primera intervención. En su primera intervención, la defensa dirá efectivamente que quizás la versión que la fiscalía ha planteado no es la correcta, que los elementos probatorios que la fiscalía ha planteado de alguna manera pueden ser válidos o no válidos, o la defensa puede en ese momento intentar alimentar la verdad real e histórica de los hechos que se ha investigado con sus propios elementos probatorios. Y en razón de ello, los intentará aportar. El artículo 270, en uno de sus incisos, determina la facultad del imputado y del defensor para poder solicitar a una etapa de investigación a la fiscalía que realice ciertas actuaciones para intentar llegar a la verdad real e histórica de los hechos. También se lo podrá pedir al juez, ya una vez el proceso se encuentre judicializado. Es decir, que la defensa no debe de cruzarse de brazos y esperar a que el principio de presunción de inocencia obre por sí solo, sino que también deberá en todo momento estar activo e intentar recoger elementos probatorios para intentar demostrar que la versión que la víctima o que la versión que el testigo ha hecho el conocimiento de Fiscalía General de la República y está haciendo el conocimiento del juez no es del todo cierta. En razón de ello, el defensor o el imputado tiene una participación bastante activa en este proceso penal, en esa audiencia oral. Y también podrá aportar otros elementos como arraigos familiares, laborales y domiciliares, que son por lo general los más importantes y los que la ley determina. Sin embargo, ya hay algunos jueces que también admiten de alguna manera algunos arraigos que son considerados como arraigos sociales. Pero en fin, eso es parte de la independencia judicial que cada funcionario tiene en este proceso penal. En esta audiencia inicial, quizás una de las principales finalidades que se tiene es saber si al imputado se le va a decretar la detención provisional o no. Porque de esa manera vamos a tener al imputado anuente, amarrado para que pueda responder a las resultas de una posible sentencia condenatoria. Entonces, el juez va a decidir sobre la imposición o no de esa detención provisional. Pero regresemos. Primera intervención de fiscalía, incidentes, burbuja de incidentes. Si la defensa alega incidentes, se le da la palabra a la fiscalía para que los conteste. Resuelve el juez. Se cierra la burbuja. Nos quedamos con la primera intervención de fiscalía, se le da la intervención a la defensa. Posteriormente de que han terminado estas intervenciones de fiscalía y defensa, viene como lo que yo llamaría en esta audiencia inicial la mitad de esta audiencia. Y en la mitad de esta audiencia es muy importante, si ustedes, mis estimados futuros estudiantes de derecho, o ustedes estudiantes de derecho, futuros profesionales o profesionales de derecho aspirantes a ser jueces de paz, quiero que tengan algo en su mente que no se les debe olvidar jamás. En ese momento de la cintura de la audiencia inicial es importante que ustedes le den la palabra al imputado y le pregunten si va a rendir su declaración indagatoria. Ojo, hasta este momento en la audiencia inicial a la declaración del imputado se le conoce como declaración indagatoria. El imputado declara la versión de los hechos como él ha entendido que han sucedido. ¿Por qué se llama declaración indagatoria? La palabra indagatoria está derivada del verbo indagar. Indagar significa investigar. Es decir, que hasta esta primera audiencia inicial se le llama declaración indagatoria porque esta versión que el imputado nos está dando a conocer es posible que sea investigada y posteriormente corroborada. Es decir, que la Fiscalía General de la República va a tener la obligación de poner mucha atención a la versión que el imputado está dando a conocer para intentar retomar todos los elementos necesarios que él esté mencionando, porque de ahí podrían obtenerse elementos probatorios que vengan a corroborar lo que el imputado dice y de esa manera llegar a la verdad real e histórica de los hechos que se están investigando, porque podría darse algún dado caso
en el cual la víctima esté mintiendo. Y entonces la versión que el imputado esgrima o esté dando a conocer en esa audiencia inicial va a ser una forma antagónica de refutar lo que la víctima o testigo están manifestando. La declaración indagatoria del imputado es bien interesante porque es de una forma narrativa. Es decir, el imputado debe narrar los hechos como él considera que en verdad sucedieron. Posteriormente, si el imputado acepta rendir su declaración indagatoria y comienza a dar una narración de los hechos que él considera como han sucedido, la fiscalía le podrá hacer preguntas. Preguntas que tienen la finalidad de poder recabar elementos probatorios que vengan a corroborar lo que el imputado ha manifestado. La defensa también podrá hacer preguntas. Preguntas que vienen a corroborar también lo que el imputado ha dicho. Ojo, esta declaración indagatoria no es cuestionable hasta ese momento, sino que lo que se busca es obtener elementos probatorios que de alguna manera vengan a corroborar la misma, o a desmentirla o a desacreditarla. Es decir, que la Fiscalía General de la República, tal como lo dice el artículo 75 del Código Procesal Penal vigente, que data del año 2011, tiene por finalidad llegar a la verdad real e histórica de los hechos en virtud del principio de objetividad y tiene la obligación de obtener todos los elementos probatorios de cargo y descargo que vengan a abonar con respecto a cómo se va a llevar la verdad real e histórica de los hechos. Bueno, entonces no es como que muy cuestionable la versión del imputado en ese momento. El juez también puede hacer preguntas en razón aclaratorias. Ojo, esta declaración indagatoria también es como una burbuja que se activa siempre y cuando el imputado haya expresado de forma clara que quiere rendir su declaración indagatoria. Con respecto a esto, quiero decirles algo. La declaración indagatoria no es una obligación que el imputado la realice, es una facultad y una potestad que el imputado tiene. Pero ojo, desde mi punto de vista es una de las mayores escenografías del derecho material de defensa que el imputado tiene, porque de esa manera él da a conocer la versión de cómo han sucedido los hechos. Esta declaración indagatoria es sumamente importante y relevante porque de alguna manera nos viene a demostrar o viene a establecer que lo que dice la víctima y el testigo de alguna forma no es cierta y por eso tiene que ser investigada. Después de que se ha terminado la declaración indagatoria, se le concede la palabra nuevamente a Fiscalía para que tenga como un derecho de réplica. Derecho de réplica con respecto a la intervención que tuvo la defensa. Ojo, mis estimados, esto es sumamente relevante. Por ahí encontrarán algunos catedráticos, algunos docentes, algunos profesionales del derecho que les dicen, guárdense un as bajo la manga para posteriormente sorprender al juez, para posteriormente sorprender a la fiscalía. Si ustedes son defensores, ustedes no hagan eso. Si ustedes tienen un as bajo la manga que puede ayudar a la verdad real histórica de los hechos, sáquenlo. Sáquenlo. Ese es el momento procesal oportuno lo más pronto posible. En esa audiencia inicial, si el imputado está totalmente consciente de que él no ha realizado el delito, que rinda su declaración indagatoria, que nos da a conocer su versión de los hechos, que nos permite encontrar por esa versión de los hechos elementos probatorios que nos ayuden a llegar a la verdad real histórica de los hechos. No se guarden ningún as bajo la manga. Y sobre todo por lo siguiente, porque ustedes como defensores solo van a tener derecho a la réplica en esa audiencia inicial y en cualquier otra audiencia si la Fiscalía General de la República utiliza el derecho de réplica. Si no lo hace, ustedes no van a tener esa oportunidad procesal de verbalizar ese derecho de réplica. Así que sobre eso es sumamente importante que ustedes entiendan que ese derecho de réplica de la defensa está supeditado, está sometido a que la Fiscalía General de la República utilice su derecho de réplica. Entonces, recapitulemos. En la audiencia inicial, el juez hace el encabezado, saluda a las partes, dice en qué consiste el proceso, cuál es el delito que se le atribuye al imputado y lo intima. Posteriormente,
le da la primera intervención a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República dice cuál es el delito, cuáles son los elementos probatorios que tienen hasta ese momento, y de esa manera se comprometen a establecer que con esos elementos probatorios el verdadero responsable de ese hecho punible es la persona que está siendo procesada. También en ese momento la Fiscalía General de la República ofrece elementos probatorios, ofrece medios de prueba, y de esa manera viene a ser como que un poco más tajante, como que un poco más relevante con respecto al hecho de cómo esos elementos de prueba pueden venir a determinar la existencia de la detención provisional. Esos elementos probatorios que está citando la Fiscalía General de la República son bien importantes, porque de esa manera también se puede mantener al imputado en detención provisional o no, y es algo que el juez va a decidir en ese momento. Posteriormente a ello, viene la etapa incidental. Como yo les decía, desde mi criterio muy personal, ese es el momento procesal oportuno para que se rinda esa etapa de incidentes, porque ya la Fiscalía ha establecido de forma clara cuáles son todos los medios probatorios y cuáles son los hechos que le está atribuyendo el imputado. En esa etapa de incidentes viene la Fiscalía General de la República y escucha los incidentes que plantea la defensa, o es posible que la misma Fiscalía de la República los plantee. Dependiendo de qué parte haya planteado los incidentes, posteriormente la contraparte va a tener una oportunidad para poder contestar esos incidentes, y el juez resuelve esos incidentes, la burbuja se cierra. Se le da la palabra a la defensa para que la defensa conteste aquella primera intervención que hizo la Fiscalía, desvirtúe los hechos, ofrezca elementos probatorios, explique por qué el imputado no debe de estar en detención provisional, aporte los arraigos familiar, domiciliar y laboral que determinen que el imputado no va a huir y que se va a mantener arraigado al proceso. Posteriormente a ello llegamos a lo que es la cintura de la audiencia inicial. En esa cintura de la audiencia inicial se le otorga la palabra al imputado para que bajo su libre albedrío, bajo su facultad o potestad, dé la declaración indagatoria en la forma que ya les expliqué anteriormente. Posteriormente a ello, un derecho de réplica de fiscalía importante. Este derecho de réplica, si fiscalía no lo ocupa, no tiene oportunidad de hacerlo la defensa. Viene la fiscalía, replica lo que la defensa ha dicho, dice por qué el imputado tiene que mantenerse en detención provisional, contesta la defensa de ese derecho de réplica y ahora se le concede la palabra al imputado, pero no se le concede la palabra al imputado para que rinda su declaración indagatoria. Se le concede la palabra al imputado para que dé su última palabra. Esta última palabra no necesariamente debe vertir sobre el fondo de los hechos, sino que debe establecer por qué él no debe estar en detención, por qué razón él debe seguir en libertad, él tiene una familia, tiene una casa, tiene trabajo, tiene sus responsabilidades, y no se mete al fondo del hecho. Esta última palabra es para que el imputado de alguna manera establezca que él es una persona de bien y que no va a huir de estas circunstancias. Posteriormente a esto se da también la palabra a la víctima o al testigo. No, perdón, a la víctima nada más, no al testigo. Se da la palabra a la víctima, quien puede estar actuando por medio de un apoderado, puede estar actuando por medio de un querellante o de forma personal. Y de esa manera venir a establecer de forma clara qué es lo que quiere o pretende con respecto al proceso. De esa manera se cierra lo que es la audiencia inicial y el juez resuelve. El juez resuelve todo lo que haya sido pedido por fiscalía, ya sea pasar el proceso de instrucción, con detención provisional o no, o resolver cualquier otra circunstancia que sea permitida, como un sobreseimiento definitivo en este caso. De esa manera terminamos lo que es la primera audiencia inicial. Posteriormente a ello viene lo que es el desarrollo de la etapa de instrucción. En la etapa de instrucción, quizás de forma general y muy corta y específica, tenemos dos audiencias. Una audiencia especial. Esa audiencia especial es para revisión de medidas cautelares. La medida cautelar más gravosa que existe en nuestro sistema jurídico es la detención provisional. Y sobre la detención provisional existen varios principios que son aplicables. Uno de ellos es el rebus sic stantibus. No, mis estimados, no les estoy lanzando ningún hechizo a los Harry Potter. Rebus sic stantibus significa
que la detención provisional puede variar con respecto a las circunstancias en las cuales ésta fue decretada. Entonces, esta detención provisional podrá o no ser aplicable o podrá ser sustituida en esta audiencia especial si las circunstancias en las cuales fue decretada han variado. De esta manera, la audiencia especial tiene esa finalidad de revisar si la situación jurídica en la cual se encuentra el imputado es igual o diferente a la que se encontraba cuando se le decretaron las medidas cautelares, Entonces, en razón de ello, quiero que ustedes tengan en su mente que hay otra audiencia, que es la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar tiene por finalidad que la Fiscalía General de la República y la Defensa ofrezcan los elementos probatorios que quieren que sean producidos en la posterior vista pública. Es decir, que en esta audiencia preliminar, al iniciar, nuevamente es una actuación oral en la cual el juez va a explicar en qué consiste el proceso, va a explicar qué delito se le está atribuyendo al imputado y nuevamente lo va a intimar. Les dije yo anteriormente que esta intimación es sumamente necesaria e importante porque es como una ilustración del derecho de defensa que el imputado tiene a conocer cuál es el delito que se le está atribuyendo. Posteriormente a esta intimación viene el juez y le concede la palabra a la Fiscalía. Fiscalía determina: estos son los elementos probatorios con los que cuento, señor juez, y con estos elementos probatorios voy a determinar que el delito existe por este y este elemento probatorio. Ejemplo, homicidio. El homicidio existe, señor juez, porque cuento con la autopsia, cuento con el levantamiento del cadáver, cuento con el reconocimiento forense del cadáver, cuento con la certificación de partida de defunción. Elementos probatorios con los cuales se demuestra que hay un muerto. Existe un homicidio que murió no por razones naturales, sino porque alguien le sesgó la vida, alguien le quitó la vida. Y ahora, cuento con estos elementos probatorios, señor juez, para demostrar que quien le quitó la vida a esta persona fue X. Cuento con 2 testigos que efectivamente vieron cómo X le quitó la vida a Y. Entonces, de esa manera, el fiscal en la audiencia preliminar viene a hacer una enunciación de todos los elementos probatorios con los que cuenta y para poder demostrar efectivamente que el imputado es el responsable penal del delito que se le atribuye. Posteriormente a ello, se le concede la palabra a la defensa. Ojo, también aquí podría haber una etapa incidental. Y esta etapa incidental yo también considero que se haga después de la primera intervención de la Fiscalía General de la República. Claro, hay muchos jueces que lo hacen antes, respeto mucho su criterio. Sin embargo, yo entiendo que sería mucho mejor hacerlo después de la primera intervención de Fiscalía para poder concentrar cualquier hecho nuevo que la Fiscalía venga a aportar y que pueda generar un nuevo incidente y no estar con 2 etapas incidentales. Obviamente esta burbuja se practica como se los mencioné anteriormente. Quien interpone el incidente, se le permite la palabra a la otra parte, se resuelve el incidente y se cierra la burbuja. Ahora la defensa tiene una segunda intervención. La defensa tiene su primera intervención después de los incidentes. Y en esa primera intervención la defensa viene a decir: los elementos probatorios de la Fiscalía no son válidos por estas y estas razones. No deben ser admitidos por estas y estas razones. Y aporta los elementos probatorios con los que cuenta. Y comienza a hacer un listado de por qué estos elementos probatorios son necesarios. Comienza a decir: tengo que mi imputado no estuvo en la escena del delito por tal razón. Tengo su historia de marcación en la empresa donde trabaja. Tengo testigos que lo vieron ese día, testigos que desayunaron con él, testigos que almorzaron con él, con los cuales efectivamente se demuestra que al momento en que se le sesgó la vida a la víctima, el imputado no estaba en ese lugar. Y así comienza a hacer un relato de todos los elementos probatorios con los cuales considera que el imputado que está defendiendo no ha cometido, de hecho, el ilícito. Nuevamente llegamos a la cintura de la audiencia preliminar. En esta cintura de la audiencia preliminar se le vuelve a pedir al imputado si va a rendir su declaración indagatoria. Pero miran ustedes, un momento, ya en la audiencia inicial él rindió su declaración indagatoria, ¿por qué le estamos pidiendo que la rinda nuevamente? Pues les quiero decir que la declaración indagatoria es la manifestación más clara del derecho de defensa que tiene una persona. Y esta manifestación clara del derecho de defensa que tiene una persona que está siendo procesada puede ser utilizada
todas las veces que el imputado desee. Y ojo, todavía en esta audiencia preliminar es una declaración indagatoria porque todavía podría permitir que la versión que nos está trayendo a cuenta el imputado pueda ser de alguna manera indagada, pueda ser investigada. Entonces, se le permite que rinda su declaración indagatoria en la forma que ya les expresé que la realiza anteriormente. El imputado efectivamente hace una narración, le hacen las preguntas correspondientes y posteriormente el juez recibe la declaración indagatoria. Algunos la toman en acta aparte. Posteriormente el juez le da el derecho de réplica a la fiscalía. Nuevamente, defensa, solo tienes derecho de réplica si fiscalía lo utiliza. Si no, no tienes derecho de réplica. Viene la fiscalía, utiliza su derecho de réplica, contesta a la prueba que ha sido ofrecida por defensa, dice por qué su prueba sí debe ser admitida y posteriormente la defensa contesta ese derecho de réplica. Luego se le otorga la palabra al imputado para derecho de última palabra y posteriormente se le otorga la palabra a la víctima. Y de esa manera cerramos lo que es la audiencia preliminar con la resolución del juez, ya sea admitiendo o no los elementos probatorios que van a llegar posteriormente a la vista pública. Si el proceso pasa a vista pública, y ojo, también el juez de primera instancia, juez de instrucción, en este momento procesal, debe de ratificar la imposición de la medida cautelar. Es decir, en este momento podría darse como una revisión sin haber sido solicitada si es procedente o no que la detención provisional en la cual se encuentra el imputado continúe. Es decir, que el juez de instrucción ratifica la imposición de la detención provisional y pasa en detención provisional a la vista pública. Llegamos a la vista pública, donde es el tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia efectivamente está presidido por 3 jueces. Estos 3 jueces van a actuar de forma excepcional. Por lo general solo va a actuar un juez, dependiendo del delito y la forma en la cual este haya sido cometido. En esta vista pública, el juez de sentencia nuevamente hace su encabezado de la audiencia, dice de qué consiste el proceso, qué se le atribuye el proceso, vuelve a intimar al imputado para amplificar y darle una amplia gama al derecho de defensa del imputado, saber por qué se le está procesando. Y ahora existe un alegato inicial, tanto de Fiscalía General de la República como un alegato inicial de la defensa. También hay una etapa incidental después del alegato inicial de Fiscalía. ¿Qué debe de contener el alegato inicial de Fiscalía? Debe de contener obviamente un saludo y acreditación de la persona que está realizando el alegato inicial. Debe de narrar de forma muy sucinta y clara cuáles son los hechos que se están investigando en este delito. Posteriormente debe mencionar cuáles son los elementos probatorios que fueron admitidos en la audiencia preliminar, con los cuales se va a pretender demostrar la existencia del delito y se va a pretender demostrar la certeza que se tiene que el imputado es responsable del mismo. Yo creería que aquí podría ser viable traer a cuenta jurisprudencia y doctrina que habla de cómo el delito se configura, cómo estos elementos probatorios que se han obtenido hasta este momento son suficientes para establecer que el delito se ha cometido y que el imputado es responsable con certeza del mismo. Y posteriormente hace su petición. Luego, la etapa incidental que se cierra como burbuja, como ya les expliqué tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia inicial, solo que aquí tiene una pequeña variante, ya que hay un artículo del Código Procesal Penal, que es el 384, que habla sobre una ampliación de la acusación. Artículo muy difícil de entender en algunos casos, porque de algún momento podría traerse un hecho nuevo, podría traerse una circunstancia nueva por la cual el defensor y el imputado no estén preparados para defenderse, lo cual podría traer a cuenta una suspensión de la vista pública. Se da en muy raras ocasiones, porque para eso estaba la etapa de instrucción en la audiencia inicial y en la audiencia preliminar, para poder depurar qué era lo que todo había sucedido en relación a las acciones y comportamientos que el imputado ha cometido. Sin embargo, de forma extraña podría darse esta ampliación de la acusación. Nuevamente se da la palabra a la defensa. El alegato inicial de la defensa igual tiene una forma en la cual el defensor se está acreditando, hace el saludo, en qué consiste el proceso en el cual está participando, cuál es la calidad en la que está participando, dice cuál es su versión de los hechos. Importante porque haber rendido la declaración indagatoria antes, porque ahora se tiene una versión de los hechos que podría defenderse.
cuáles son los elementos probatorios que traen a cuenta la versión de los hechos del imputado, la versión de los hechos de la defensa, porque es totalmente antagónica y tajante, diferente a lo que la Fiscalía ha establecido, y de esa manera traer esos elementos probatorios a cuenta y poder demostrarlos. Se cierra lo que es la primera intervención, alegato inicial de Fiscalía, alegato inicial de defensa. Ahora, en este intermedio, se le puede preguntar al imputado si quiere declarar, pero ahora ya no se llama declaración indagatoria, ahora simplemente la declaración del imputado. ¿Por qué ya no se llama declaración indagatoria? Mis estimados, ya en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar, se investigó lo que el imputado ha dicho. Ahora simplemente es una declaración porque ya ha precluido, ya ha terminado la etapa procesal en la cual Fiscalía y Defensa pueden colocar elementos probatorios para poder intervenir en ese proceso, para poder traer a cuenta ese proceso. Entonces, simplemente es una narración que el imputado hace con respecto a su versión de los hechos, la cual puede ser preguntada, pero ahora ya no son preguntas para querer obtener elementos probatorios, sino que son preguntas para cerrar lo que es la claridad y credibilidad de lo que el imputado ha mencionado. Bueno, termina la burbuja de la declaración del imputado y ahora seguimos con el interrogatorio de testigos y peritos. El interrogatorio de testigos y peritos podría ser de la siguiente manera: un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un redirecto, un recontrainterrogatorio. Quiero dejar claro en sus mentes que la forma de comunicación en la cual actúa el testigo, el juez, la persona que está interrogando, es una comunicación triangular, en la cual tanto Fiscalía como Defensa podrían estar haciendo sus respectivos interrogatorios y el testigo, el perito, debe estar virtiendo esa información hacia el funcionario judicial. Es decir, que el testigo y el perito deben de mantener en todo momento su vista fija hacia el juez, para que de esa manera el juez pueda captar sus gestos, pueda captar sus expresiones, pueda captar la forma en que está contestando a las preguntas que le hace Fiscalía o que le hace Defensa. Y de esa manera poder tener una inmediación directa de cómo el testigo o la víctima vivieron los hechos. Si la Fiscalía ofrece un testigo, él hace el directo. Si la Defensa ofrece un testigo, hace el directo a la Defensa. Y si la Fiscalía ofrece el testigo, el directo de la Fiscalía va a ser contravertido con un contrainterrogatorio de la Defensa. Si la Defensa hace el directo porque es un testigo que ha ofrecido, el contrainterrogatorio lo hace la Fiscalía. El interrogatorio directo tiene ciertas reglas. No se utilizan preguntas que el legislador ha considerado prohibidas, porque la información debe salir del testigo. Aquí no se pueden utilizar preguntas sugestivas, donde se le estén sugiriendo las respuestas. No se pueden utilizar preguntas repetitivas, donde ya el testigo haya contestado dicho hecho. No se le pueden hacer preguntas de valoración, porque porque el testigo en algunos casos no va a tener los conocimientos especializados o no va a tener las nociones para poder hacer una valoración al respecto. No se le van a poder hacer preguntas especulativas de circunstancias que él efectivamente de alguna manera no conoce. No se le van a poder hacer preguntas ambiguas que de alguna manera puedan tener una respuesta de un sí o un no. No se le van a poder realizar preguntas confusas que tengan por finalidad confundir los hechos por los cuales el testigo está advirtiendo. No se le van a poder hacer preguntas capciosas que no tengan nada que ver con los hechos que se están conociendo. En el contrainterrogatorio es muy diferente. El contrainterrogatorio tiene una técnica de pregunta cerrada, pregunta abierta. Pregunta cerrada, pregunta abierta. Sin embargo, yo considero que en un contrainterrogatorio es mejor utilizar la técnica de pregunta cerrada, en la cual el interrogador le hace una pregunta sugestiva y determina si es cierto o no lo que el mismo interrogador está manifestando, a lo cual el interrogador le debe decir al imputado, al testigo, que contesten simplemente con un sí o con un no. El contrainterrogador debe cerrar lo que el testigo está manifestando, debe controlar la actuación de este testigo. Dentro del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio hay una suerte de controlar las actuaciones de los interrogadores que se llaman objeciones,
Para poder objetar, uno debe de conocer con claridad cuáles son las preguntas prohibidas en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio, porque si de esa manera la escucha, se detiene el interrogador, se detiene el contrainterrogador con una objeción. Las objeciones no están muy claras cómo deben de ser resueltas en nuestro sistema jurídico. Así que las objeciones son interpuestas por la parte que nos está interrogando. Algunos jueces le conceden la palabra al que está interrogando para que conteste la objeción y de esa manera poder resolver de alguna mejor forma lo que es esa objeción, porque la objeción de alguna forma viene a ser como un medio de impugnación con respecto a la información que no queremos que llegue al conocimiento del juez o por una pregunta que está mal hecha y el juez debe resolver esa objeción. Es decir, que esa objeción es posteriormente deriva en un pronunciamiento del juez y ese pronunciamiento del juez viene a establecer también la utilización de un medio de impugnación por la parte que no se sienta feliz con la objeción que ha sido resuelta por el juez. Entonces, pueden haber objeciones tanto en el directo como en el contrainterrogatorio. Son diferentes. En el contrainterrogatorio es por citar mal al testigo. Y ojo, aquí también hay algo bien interesante porque muchos abogados consideran que el contrainterrogatorio solo debe hacerse con respecto a las preguntas e información que se ha vertido en el interrogatorio directo. Yo soy del criterio muy personal que no debe ser así, porque si no, con el interrogatorio directo estaríamos limitando el conocimiento del juez. Estaríamos sesgando la información que el testigo de alguna manera contiene a solo información que venga a beneficiar a alguna de las partes. Por lo tanto, cerrar la mente y pensar que el contrainterrogatorio solo puede versar sobre lo que el testigo ha manifestado en ese directo sería muy absurdo desde mi punto de vista, porque vendría a vulnerar el derecho de defensa del imputado, ya que en la entrevista o en alguna actuación donde el testigo haya expresado los mismos hechos, podría haber contradicciones que no podrían tocarse por esa situación. Así que les pido que mantengan su mente abierta porque el testigo podría de alguna manera estar manipulando información a través de fiscalía o el defensor, de alguna manera que solo vengan a beneficiar a la parte que les interesa. Y eso tiene que contradecirse y refutarse con el contrainterrogatorio. Por tal razón que tenemos que estar muy atentos a esas circunstancias. Posteriormente termina la producción de los elementos probatorios del directo y contrainterrogatorio, viene un alegato final. Un alegato final donde hace la petición Fiscalía General de la República, un alegato final donde hace su petición la defensa. Quiero hacerles de su conocimiento que nuevamente estos videos tienen por finalidad de alguna manera ayudar a profesionales del derecho, estudiantes de derecho, futuros estudiantes del derecho, pero en razón de mis horas sociales por una maestría de Derecho Penal que estoy cursando en este momento, es mi finalidad que cualquier persona pueda comprender lo que estoy manifestando. Sin embargo, podría realizar posteriormente un video donde detalle de forma clara cómo deben hacerse sus alegatos iniciales, finales y cómo realizar sus contrainterrogatorios. Mi finalidad era que cualquier persona en este momento pueda entender cómo se utilizan las técnicas de oralidad en las diferentes audiencias del proceso penal común. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima.